estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar geometría analítica, pero profesor, hoy vamos a trabajar la parte número 2. La semana pasada, profesor, hemos trabajado la parte número 1, pero el día de hoy, profesor, en la parte de trigonometría, nos toca trabajar geometría analítica, profesor, la parte número 2. Profesor, en la parte número 2 vamos a hacer lo siguiente. Profesor, aquí tenemos el plano cartesiano, profesor, y nosotros vamos a obtener la distancia vertical. Profesor, como primer punto, tenemos la distancia vertical. ¿Cuál es el símbolo, profesor? La letra D con la V, profesor, significa distancia vertical. Si en un problema, profesor, solo está el símbolo de la letra D y la letra V, profesor, debe ser distancia vertical. Profesor, Y, profesor, sería esta línea vertical. Y X, recuerda, profesor, sería la línea horizontal. Bien, profesor, tenemos el punto A, X1, punto y coma, profesor, Y1. Eso es, profesor, el punto A, X1, punto y coma, profesor, Y1. El punto B, profesor, sería X2, punto y coma, profesor, Y2. Ahora, profesor, si nosotros queremos calcular la distancia vertical entre el punto A y el punto B, ¿de qué manera vamos a hacer, profesor? Vamos a hacer de la siguiente manera. Simplemente vamos a restar Y1 menos Y2. Nada más, profesor. Y nosotros vamos a obtener la distancia vertical. La distancia entre el punto A y el punto B, de manera vertical, profesor, simplemente tenemos que restar Y1 menos Y2. Y eso sería, profesor, la distancia vertical. Nada más. Recuerda, profesor, que esta línea vertical sería el eje Y. Y, profesor, esta línea horizontal sería el eje X. Nuevamente, el punto A, X1, punto y coma, profesor, Y1. Muy bien. Y el punto B, profesor, X2, punto y coma, Y2. Ahora, profesor, si nosotros queremos obtener la distancia vertical, simplemente, profesor, vamos a restar Y1 menos Y2. Nada más. De esa manera, profesor, nosotros vamos a encontrar la distancia vertical. Por ejemplo, profesor, nosotros queremos hallar la distancia vertical entre el punto A y el punto B. El punto A, profesor, sería 2, punto y coma 5. Aquí está el punto A, 2, punto y coma 5. Y, profesor, el punto B, profesor, sería 2, punto y coma menos 4. El punto B sería 2, punto y coma menos 4. Ahora, profesor, nosotros queremos hallar la distancia vertical. Profesor, ¿y cómo nosotros podemos obtener la distancia vertical? Aplicando la formulita, profesor, que sería Y1 menos Y2. Profesor, aquí ¿cuánto vale Y1, profesor? Vale 5. Menos, profesor, menos Y2. ¿Y cuánto vale Y2, profesor? Sería menos 4. Por eso, profesor, le he colocado entre paréntesis. Si es menos, profesor, le voy a colocar entre paréntesis. Nuevamente, profesor, Y1, profesor, sería 5, menos, profesor, menos Y2. Pero ¿cuánto vale Y2, profesor? Y2 sería menos 4. Por lo tanto, profesor, si es negativo, le voy a colocar entre paréntesis. Ahora, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Menos por menos sería más. Por lo tanto, 5 más 4, profesor, sería 9. La distancia vertical entre estos dos puntos, profesor, sería 9 unidades. De esa manera. No te olvides, profesor, si es negativo, el número es negativo, le tengo que colocar entre paréntesis. Menos por menos sería más. Y 5 más 4 sería 9. Nada más, profesor, nada más. Ahora, profesor, vamos a pasar a la distancia horizontal. Profesor, DH sería, profesor, distancia horizontal. Tenemos, profesor, el eje Y y tenemos el eje X.
Ahora, profesor, el punto A sería x2, punto y coma y2. Profesor, y el punto B, x1, punto y coma y1. Ahora, profesor, si nosotros queremos obtener la distancia horizontal, escúchame bien, la distancia horizontal va a ser, profesor, x1 menos x2. Nuevamente, profesor, la distancia horizontal sería x. O sea, profesor, voy a restar x1 menos x2. De esa manera, profesor, voy a obtener la distancia horizontal. Nuevamente, profesor, x1 menos x2 voy a restar, profesor. Y de esa manera nosotros vamos a obtener la distancia horizontal. Profesor, a ver un ejemplo. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. El punto A, profesor, sería menos 6, punto y coma menos 2. El punto B, profesor, sería 5, punto y coma menos 2. Profesor, si yo quiero obtener la distancia horizontal, de acuerdo a la formulita, profesor, sería x1 menos x2. ¿Cuánto sería x1, profesor? x1 sería 5 menos, profesor, menos x2. Pero x2, profesor, x2 sería menos 6. Si es negativo, profesor, le tengo que colocar entre paréntesis. No te vayas a olvidar. Si es negativo, en este caso menos 6, le estoy colocando entre paréntesis. ¿Para qué, profesor? Para hacer lo siguiente. Menos por menos, profesor, debe ser más. Por lo tanto, 5 más 6, profesor, 5 más 6 debe ser 11. Nada más, profesor. De esa manera nosotros vamos a calcular la distancia horizontal en el plano cartesiano. x1 menos x2. x1, profesor, vale 5 menos x2. Pero x2 sería menos 6. Si es negativo, profesor, le voy a colocar entre paréntesis. Menos por menos debe ser más. Y 5 más 6 sería 11. Una observación importante, profesor, para tu vida diaria. La distancia, ya sea, profesor, la distancia vertical o la distancia horizontal, siempre, profesor, la distancia va a ser mayor que 0. Profesor, no puede haber una distancia 0, tampoco, profesor, una distancia negativa. Por eso estoy colocando la observación que toda distancia, profesor, siempre es positivo. O en otras palabras, profesor, debe ser mayor que 0. Nada más. Por ejemplo, nosotros no caminamos pues menos 3 metros, menos 4 metros. Por eso, profesor, la distancia siempre es mayor que 0. Bien, chicos, ahí está la distancia vertical y, profesor, la distancia horizontal. Ahora, profesor, vamos a resolver algunos ejercicios para fortalecer lo que nosotros ya estamos trabajando. En el ejercicio 1, profesor, me está pidiendo la distancia vertical. Profesor, ¿y cómo se calcula la distancia vertical? Simplemente, profesor, sería y1 menos y2. Nada más, profesor, nada más. Profesor, ¿cuánto vale y1? Profesor, y1 sería 7 menos y2, profesor. Y2, como es negativo, profesor, le voy a colocar entre paréntesis. Profesor, y1 vale 7 menos lo que vale y2. Pero y2, profesor, sería menos 2. Por lo tanto, le voy a colocar entre paréntesis. Profesor, acá sería 7. Menos por menos sería más. ¿Y cuánto será, profesor? 7 más 2 sería 9. Y eso sería, profesor, la respuesta. Nuevamente, profesor, y1 sería 7 menos lo que vale y2. Pero y2, profesor, sería negativo. Por lo tanto, le voy a colocar entre paréntesis. Menos por menos debe ser más. Y 7 más 2 sería 9. Muy bien. Ahora, el ejercicio número 2 nos está pidiendo, profesor, la distancia horizontal. Y yo recuerdo, profesor, que la distancia horizontal sería x1 menos x2. Por lo tanto, profesor, x1, profesor, sería 6. x1 sería 6 menos lo que vale x2.
Pero x2, profesor, sería menos 5. Si es negativo, le voy a colocar entre paréntesis. Entonces, profesor, va a ser menos por menos debe ser más. Profesor, ¿y cuánto es 6 más 5? Sería 11, profesor. Nada más. X1 menos X2. Pero X2, profesor, sería menos 5. Por lo tanto, le voy a colocar entre paréntesis. Menos por menos sería más. Y 6 más 5, profesor, debe ser 11. Muy bien, profesor, el ejercicio 4 nos está pidiendo la distancia vertical. Ahora, profesor, ¿cuánto será la distancia vertical? Profesor, vamos a recordar cómo se calcula la distancia vertical. Simplemente, profesor, sería Y1 menos Y2, nada más. Profesor, ¿cuánto vale Y1? Y1, profesor, vale 3. Menos Y2. Pero Y2, profesor, sería negativo. Por lo tanto, le voy a colocar entre paréntesis. Profesor, y aquí sería lo siguiente. Menos por menos sería más. Y, profesor, 4. ¿Y cuánto es 3 más 4, profesor? Sería 7. Y eso sería, profesor, la respuesta para el problema 3. Y1, profesor, sería 3 menos lo que vale Y2. Pero Y2, profesor, sería menos 4. Menos por menos sería más. Y 3 más 4 sería 7. Y el ejercicio 4, profesor, también nos está pidiendo la distancia horizontal. Profesor, y vamos a recordar, profesor, sería X1 menos X menos X2. Entonces, profesor, vamos a escribir por aquí. X1, profesor, vale 5 menos X2. Pero X2, profesor, sería negativo, que sería menos 4. Menos por menos sería más. Y 5 más 4, profesor, ¿cuánto nos ha salido? Nos ha salido, profesor, nos ha salido 9. Bien, chicos, y eso sería con respecto a la clase del día de hoy.